Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. ¿Cómo están? Espero estén bien y sobre todo que estén aprendiendo, ¿ok? En la clase anterior vimos lo que era un boost, ¿ok? Que dijimos que era un elevador de tensión. Para hacer un resumen bastante rápido acá, este es un boost. Aquí está abierto, ¿verdad? No está trabajando, está off. Entonces dijimos que la corriente venía por aquí, pasaba porque es un cable enrollado, aquí no pasa nada, pasa el diodo y carga un poquito el condensador, llega al LED y se cierra el circuito. Pero todo cambia cuando venimos y este switch lo cerramos. Entonces cuando la corriente viene por acá y nosotros cerramos este switch, la corriente pasa por acá y carga la bobina. La carga, entonces ahora resulta que este switch ya se abrió acá. Perdón, entonces teníamos acá, ¿verdad? Teníamos acá tú y esto cerraba con esto y la corriente venía acá y me cargaba la batería. Pero ahora dijimos que el switch ya se abrió otra vez, entonces cuando cargó aquí la corriente que venía aquí y el switch se abrió, entonces la bobina se descarga. Estos que estaban acá quieren regresar cuando este se cierra, porque aquí hay tierra, perdón, aquí hay tierra, estos se quieren regresar, pero se encuentran con el diodo acá, entonces está acumulando este condensador y cuando tenga los 16 voltios me los entrega aquí para prender mi LED. Así de fácil, un resumen bastante rapidito de lo que era boost. Edgar, ¿y por qué no nos dijiste eso tan fácil ayer? Porque a mí me gusta hablar, entonces traté de explicarlo lo mejor que pueda. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que son buck y LDO. Estos dos, a diferencia del boost que eleva una tensión, estos lo que hacen es regular la tensión. ¿Qué quiere regular? ¿Qué quiere decir regular? Quiere decir que la están bajando, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos, un buck y un LDO. Cumplen la misma función de regular la tensión, pero con respecto a la corriente funcionan diferente y ya vamos a meternos un poquito de acá. Otra cosa que quiero explicarles es los ingenieros o las personas que fabrican esto siempre andan buscando eficiencia en nuestra energía, en nuestra corriente, en nuestra batería. Acordémonos que este aparato es un dispositivo móvil, yo me lo echo a la bolsa y lo ando por todos lados. Entonces yo necesito eficiencia en mi batería, yo necesito que esa corriente esté controlada, ¿ok? Que esté controlada mi corriente, que no tenga encendido a todo mundo de una vez, sino que se enciendan cuando yo lo necesite. Entonces ahí es donde entra un buck y un LDO. Estos dos nos van a estar ayudando a ser eficientes con nuestra energía, con nuestra corriente, ¿ok? Entonces, para empezar a hablar de eso, vamos a empezar a hablar primero de un señor que ya me han escuchado muchas veces decirlo en este curso, que es un señor que se llama PMIC, ¿verdad? Ya me han escuchado mucho hablar de esto. Entonces, PMIC dijimos que iba a ser un regulador, ¿correcto? Pero en realidad este señor, acordémonos que aquí viene VCC Main. VCC Main tiene 3.8 voltios y viene por acá y por acá me va a alimentar a mi PMIC. Este PMIC adentro se va a separar en muchas líneas y este va a sacar líneas reguladas. Unas líneas de 3 voltios, líneas de 1.8, líneas de 0.9, líneas de 1.2, líneas de 3.3, pero si se dan cuenta todas estas son menores que la entrada. Entonces, PMIC, ¿qué significa PMIC? P, ¿verdad? De Power, M de Management y de Integrate y C de control. Entonces, en teoría, el PMIC va a ser como nuestro manager integrado de Power, algo así. No sé exactamente bien la traducción en español cuál sería, pero para que lo entendamos, el PMIC va a ser nuestro manager de los voltajes regulados, ¿ok? Edgar, pero a ver, empecemos a desglosar esto para que lo entendamos.
nosotros tenemos en el teléfono, yo tengo una cámara, yo tengo una memoria interna, yo tengo una RAM, yo tengo el CPU, yo tengo audio, tengo el conector de carga, tengo los manos libres, tengo linterna, tengo un montón de cosas ahí adentro. Este señor se va a encargar de alimentarme a todo el mundo. Él va a ser el manager. Él dice, bueno, le vamos a dar un voltaje a este, le vamos a dar un voltaje a este, le vamos a dar un voltaje a este, y de esta manera me alimentan todos los periféricos o todos los circuitos de mi teléfono. No, también existen las líneas principales que ellas alimentan también a varios, pero este señor me le manda, por ejemplo, 1.2 a la cámara, me le manda 1.8 al sensor de proximidad, me le manda 3.3 voltios a los accesorios de USB, y así me le manda a un montón, ¿ok? Entendamos por ahí, eso es el PMIC, ¿ok? Entonces, la dinámica que estamos haciendo, para que me entiendan, es que vamos a estarlo dibujando, vamos a estarlo pasando a la placa y lo vamos a ver en los esquemáticos también. Si yo paso acá el esquemático del iPhone 6, vamos a buscar su PMIC, ¿ok? Vamos a buscar el PMIC por acá y aquí está el PMIC. Esto es un solo enredijo, pero es más fácil de lo que piensan. Entonces, ¿qué tengo por acá yo? Por acá voy a tener sus entradas y por acá voy a tener sus salidas. Unas se llaman BUC, otras se llaman LDO. Esto es bien fácil de verlo. ¿Por qué? Porque, uy, perdón, ya me pasé acá. Porque acá dice, miren, acá dice, ¿quién alimenta? VCC Main, acá. Y acá está diciéndome que aquí es BUC Input, o sea, entrada de los BUC. Y aquí abajo me dice LDO Input. Y cada entrada me está diciendo a qué LDO alimenta. Por ejemplo, este pad, el N13, me dice, yo alimento al LDO 6. Entonces, en teoría, para que vayamos ya, esto lo vamos a estar viendo ya cuando estemos viendo diagnóstico, aquí está el LDO 6. Ahí lo vieron. Entonces quiere decir que esto entra por aquí, entro por aquí y dice, yo voy a alimentar, soy un LDO input, pero yo alimento al LDO 6. Entonces me voy para acá y lo alimento acá. Y así se empieza eso a separar ahí adentro. Entonces el PMIC es una maravilla, ¿ok? Ahora bien, algo que quiero que les quede claro para que no se confundan es los LDO y los BUC, que ya vamos a ver quiénes son y qué hacen, están adentro del PMIC. En esto no crean que van a encontrar un montón de circuitos BUC ahí por todo lado de la placa, ni tampoco van a encontrar un montón de LDO por todo lado. No, esto también lo hacemos, ¿verdad? Como que si yo soy el que fabrica eso. Lo hacen ahí estas personas, los ingenieros, lo hacen porque entre más cosas podamos meter en un circuito, mucho mejor. Ellos están tratando de hacer todo mucho más pequeño. Por ejemplo, yo decía en la clase de circuitos integrados, creo que el procesador nuevo de Apple tiene 6 billones de componentes adentro de un circuito. Entonces, eso es en el esquemático. Ese es el PMIC. Este es mi manager, ¿verdad? Este me va a estar alimentando a mis periféricos. Pero ahora, si yo paso acá a la placa, yo voy a enseñarles, déjenme, voy a traer acá las mata iPhone. Yo les voy a enseñar acá que este ingrato de aquí, este de acá, va a ser mi PMIC. Adentro de este señor hay LDO y hay BUC adentro de este señor. Todo lo que yo les voy a estar explicando ahorita del circuito y de los LDO y de los BUC, todo está ahí, ¿ok? Entonces, acordémonos también que para que existan estas salidas, tiene que haber una señal de ¿qué? De encendido. Que está quien le envía el botón de encendido y el CPU. El botón de encendido presionan, el CPU dice estaba así dormido y despierta y dice PMIC funciona y él funciona y me genera todas esas salidas, ¿ok? Esto es para aclarar el PMIC y empezar a ver quién está ahí adentro del PMIC. Entonces encendió el PMIC. Le entró VCC Main por acá y él generó salidas, ¿ok? Esto significa PMIC. Pregunta de examen. Ahora bien, el PMIC va a sacar unas salidas
que se llaman buck y LDO. Ok, entonces vamos a comenzar con el buck. Les voy a tratar de explicar eso a grandes rasgos. Oigan, estos son temas muy complejos y muy bonitos. Estos dos son como fuentes controladas, ¿ok? Son controladas porque acuérdense que lo que estamos buscando es eficiencia, lo que queremos es eficiencia con mi energía, con mi corriente. Entonces, estos buck y estos LDO van a ser controlados por cualquier bus de datos o lo que sea que el PMIC esté encendiendo o esté mandando a trabajar al que él quiera. Por ejemplo, ¿para qué mi teléfono va a estar funcionando, por ejemplo, a full el CPU si yo lo cargo ahorita aquí en mi bolsillo? No, ¿verdad? Mi batería se va a descargar. ¿O por qué yo voy a tener, por ejemplo, la cámara, los voltajes de la cámara todos ahí presentes y no estoy tomándome una foto? ¿O por qué voy a tener el voltaje de las linternas ahí? Entonces, el PMIC va a controlar todo eso, ¿ok? Para eficiencia de nuestra corriente, para nuestro bien, que nuestro aparato dure más. Eso es lo que andan buscando estos señores. Empecemos con buck. En la clase anterior vimos que teníamos un bus, que teníamos una bobina, un capacitor, un diodo, todo eso, ¿verdad? En un buck es casi similar, pero vamos a comenzar. Yo lo que necesito es regular una tensión, regular la tensión, ¿verdad? Entonces, Edgar, ¿pero por qué no ponemos un divisor de tensión? Por ejemplo, yo tengo acá una tensión. Acuérdense que esta es una tensión, yo siempre la represento con una batería. Por ejemplo, yo que tengo una tensión aquí de 3.8 voltios, yo puedo tener una resistencia acá. Acá puedo tener una división, que esto lo que hace es que baja el voltaje, y aquí otra resistencia, y de esa manera acá ya tengo regulada la tensión, ¿verdad? Dependiendo ahí las resistencias y todo eso. No nos vamos a meter a eso, pero ahí estoy regulando la tensión. Pero ¿por qué esto es ineficiente? Porque si yo ocupo resistencias, ¿qué pasa con las resistencias? La corriente que está deteniendo esas resistencias las está convirtiendo en calor, por lo tanto yo estoy desperdiciando corriente. En vez de hacerme más eficiente, lo estoy gastando más. Entonces eso no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos dibujar otra vez esto. Yo puedo poner por acá siempre una tensión, y por acá puedo poner un switch, y por acá vamos a hacer siempre los LED, ¿eh? Para que entendamos, LED, y acá así. Entonces yo puedo tener acá mi tensión ya regulada y cierro el LED, y ¿qué va a pasar? Cierro el switch, perdón, y esto pasa por acá y me alimenta mi LED. Esto también funcionaría, pero tengo un problema. Cuando yo abro el switch, ¿qué pasa? Hay una caída de tensión a 0, entonces eso no me sirve a mí, porque ese switch va a estar voltaje sin voltaje, voltaje sin voltaje, entonces eso no me sirve a mí. Entonces esto lo podemos solucionar si podemos poner un capacitor acá. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo cierre el switch, la corriente viene y se carga mi capacitor, y eso me va a mantener acá siempre una tensión, no por mucho tiempo, pero me va a mantener eso, porque eso se está cargando. Sí, eso funciona, pero eso es ineficiente también. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner solo el capacitor ahí, porque cuando yo cierre ese switch le estoy cambiando el voltaje de ese capacitor, así instantáneamente le estoy mandando toda mi corriente, y ese capacitor va a llegar el momento en que se va a arruinar. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esa situación? Entonces vamos a borrar acá, borré mucho. Entonces yo acá lo que puedo hacer es de que yo puedo venir y puedo poner una bobina acá. ¿Para qué? Porque la bobina es un inductor. Perdón, vamos a... Ay, me va a borrar acá. Bueno, no me borró, qué bueno. Y voy a poner mi switch por acá y acá. Entonces, haber puesto esta bobina aquí, eso me ayuda a que no le llegue todas las cargas al capacitor, que lleguen pocas, porque eso hay una oposición ahí. Acordémonos que por muy alambre que sea, siempre va a haber una pérdida, ¿verdad? Entonces ahora sí, si yo cierro el circuito, va a pasar por acá la corriente, va a cargar acá, va a pasar por acá,
y ahora va a venir por acá y va a regresar. Pero ¿qué pasa? Acordémonos qué pasaba allá en el bus. ¿Qué pasaba en el bus cuando yo cortocircuitaba mi bobina? ¿Qué pasaba? Esta ingrata se está ¿qué? Inflando, se va a llenar de corriente. Yo no quiero eso. Eso a mí no me sirve, ese cortocircuito que tengo ahí. Cuando yo lo abra, lo cierra, lo abra, lo cierra, eso no me sirve. Entonces, ¿cómo solucionaron este problema? Fue que ¿verdad? Vinieron estos ingenieros y agregamos un diodo acá en la inversa. Entonces, esto que estamos viendo ahorita es un buc, ¿ok? Esto sería un buc. Eso es como la teoría a grandes rasgos, ¿oyen? Eso no, créanme que esto es bien bonito estudiarlo, pero es bastante teoría. Entonces, miren pues, ¿qué pasa ahora? Ahora hagamos el ejercicio nuevamente. Este ejercicio aquí vamos a cerrar, la corriente viene, pasa, ¿ok? Carga el capacitor, pasa aquí, pasa. En el momento que este señor de acá se abra, imaginémonos que eso no quería. Aquí lo cerramos, ¿verdad? Y aquí pasó. En el momento que este señor se abra, ¿qué pasa con la corriente? Ya no llega hasta aquí, sino que pasa por acá. Y ahora vuelve otra vez la corriente acá. Ahora este se cierra y ahora vuelve a pasar por acá. Entonces está cerrando, abriendo, cerrando, abriendo. Esto es un buc. La teoría, así como les digo, a grandes rasgos, ¿ok? Esto lo pueden estudiar muchísimo más. Busquen información de buc, PDFs y todo eso. Yo lo que trato de explicarles es, este circuito es un buc. Ahora eso agárrenlo y metámoslo en el PMIC. Eso está aquí adentro del PMIC. Ya voy a empezar a explicar un poquito más, ¿eh? Estamos comenzando, ya llevamos bastante tiempo. ¿Cuánto llevamos? 20 minutos ya. Vamos a tratar de apurarle acá. Ok, buc. LDO lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? LDO, imaginémonos aquel cuadradito así, tiene una entrada, tiene una salida, una tierra y alguien que le diga encender o activate, ¿verdad? Eso, en teoría. Entonces, cuando le llega esta señal, él agarra la entrada, regula la tensión y genera una salida. Eso lo vimos en los LDO. Ahora agarren ese cuadradito y metámoslo en el PMIC, acá. Acá adentro yo tengo buc y tengo LDO. Ok, Edgar, los dos regulan la tensión, pero ¿qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo estos? Ok, la diferencia que tenemos acá, si nosotros pasamos al esquemático, vamos a empezar a comprender un poquito más. Si nosotros pasamos al esquemático, vamos a ver que todos estos de acá son buc. Ok, todos estos son buc. Y estos de acá son LDO. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Miren, estos tienen ¿qué? Bobinas. Los LDO tienen bobinas. Y los buc no. Y los LDO, perdón, los buc tienen bobinas, los LDO no tienen bobinas. Acordémonos que de este lado, en color verde, está ¿qué? La entrada. Aquí está, todas estas son entradas, todas esas que miran en color negrita, y las que marcamos con los cuadros son las salidas. buc y LDO. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos para que los entendamos bien? Es que el buc trae bobinas porque esos son unas salidas multifase con la corriente hasta 7.4 amperes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Él regula la tensión, pero aumenta la corriente en picos, no de una vez, lo hace en picos. Pero ¿cuándo va a aumentarme la corriente? Cuando exista una exigencia del circuito al que está alimentando. Por ejemplo, miren pues, quiero explicar esto lo mejor que pueda y espero me entiendan. La mayoría de los buc, no todos, pero sí la mayoría, van a ir al CPU. ¿Por qué? Porque el CPU, cuando el CPU, por ejemplo,
se conectan al Wi-Fi, lo conectan al cargador y se ponen a ver un video de un tal Edgarito ahí, a escucharlo hablar, y están ahí y tienen todo el brillo y están sacándole el jugo al procesador. El procesador se va a cansar, entonces el procesador va a decir ayuda, ayuda. Entonces ahí empieza el PMIC a switcharme esa bobina y van a empezar esos picos de corriente porque hay una exigencia más. Entonces acordémonos que el CPU, el CPU es un cuadrado y el CPU tiene un montón de sectores, ¿verdad? Cada sector necesita estar alimentado. Tiene una RAM que necesita estar alimentada y que necesita estar también con potencia, con esa corriente. Entonces, vamos al esquemático. En el esquemático, por ejemplo, vamos a encontrar, vamos a ver aquí las líneas que podemos ver. Vamos a explicar la más fácil que de todos los BUC. Todas estas son BUC, miren. Entonces, ¿qué pasa por acá? Por acá tengo un BUC a una bobina. BUC a una bobina. ¿Cómo se llama este BUC? Se llama BUC 0. Todo se llama BUC 0, pero en realidad van a 4 bobinas. En las salidas de las bobinas todas se unen a una misma línea que se llama PPCPU. ¿De cuánto es este voltaje? Entre 0.7 voltios a 1 voltio. ¿Y cuánto entró por acá? 3.8 voltios. Ya lo reguló. Ahora fijémonos este se llama BUC 1, ¿ok? BUC 1 viene acá y esto, miren, trae una línea de feedback que ya les voy a decir quién es esta línea. Y acá TUC y TUC. Entonces esta línea se llama GPU. Para los que están comenzando, GPU tiene que ver con video, ¿ok? Entonces eso está alimentando ahí mi sector de video a través de 2 bobinas con una línea con una tensión de 0.9 voltios, ¿ok? Entonces hagamos el dibujito acá. Miren pues, acá entró VCC Main. ¿A quién alimentó? A mi PMIC. Mi PMIC aquí agarró una línea y dijo BUC 1. Y se fue y alimentó por acá a este sector, este es mi CPU, y alimentó acá al GPU. Pero acá puso que una bobina y para acá, ahora voy a borrar esta, y aquí puso una bobina y aquí se unieron, ¿ok? 2 bobinas. Aquí entró 3.8 voltios y aquí son 0.9 voltios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Resulta que yo agarro mi teléfono y me pongo a jugar un videojuego conectado a Wi-Fi y todo eso. Entonces, en ese momento existe una línea de feedback, una línea que dice, el GPU está cansado. Ok, está cansado. Entonces, ¿qué pasa? Este sector del CPU está exigiendo más. Yo necesito más corriente, no tensión, corriente, porque acordémonos que lo que hace trabajar a todo es la corriente. La tensión es la fuerza, pero lo que va ahí son electrones, ¿verdad? La corriente, para que entendamos. Entonces acá el GPU está, pero empiezan estas bobinas a ser switchadas por el PMIC y ¿qué pasa? Empiezan a mandar pico de corriente, ¿verdad? Hasta 7.4 amperes, bastante. Edgar, ¿y por qué no le metimos los 7.4 amperes de una vez? Una, no los tenemos, ¿verdad? Y 2, lo quemamos. No le puedo meter yo esa corriente al GPU porque lo quemo. Entonces son picos de corriente, picos de corriente. Esto, si lo pudiéramos ver en un osciloscopio, veríamos el trabajo de las bobinas que está mandando esa corriente. Porque alguien aquí le está diciendo, yo quiero más, yo quiero más, me están sacando el jugo, le decimos aquí en Guatemala. Entonces, en resumen y para concluir BUC, ahora ya lo vimos en el esquemático, vamos a pasar a la placa. Ahora en teoría, entonces rapidito y un concepto bien sencillo, BUC regula la tensión y aumenta la corriente controlada
controlada según las exigencias del ingrato que está alimentando. Si este señor que está alimentando quiere más, está cansado, él va a alguien y le chismosea al PMIC y le dice, mira, fíjate que el GPU está cansado. Entonces el PMIC le dice, no te preocupes, ahorita mando más corriente. Entonces lo vuelven a levantar. Entonces regula tensión, aumenta la corriente controlada por medio de bobinas que están switchando y que están mandando esos picos según las exigencias. Fin de la historia, ¿ok? Ahora bien, eso se mira bonito aquí en el esquemático, pero ahora que yo no entiendo esto, Edgar. Entonces, miren, pues pasemos acá a la placa porque lo que quiero es que se vayan acostumbrando, que lo que vean en el esquemático lo vean también en la placa. Entonces, busquemos por ejemplo el C1203 aquí en la ZXW. C1203. Entonces lo busco y es este señor de acá. Entonces miren, este señor, aquí están las dos bobinas y hay una línea, tendría que haber una línea acá al otro lado que va aquí al PMIC. Aquí están las dos bobinas que está switchando el PMIC y estas dos se hacen una misma línea que alimenta a mi CPU. Si yo los paso acá al multímetro, sería, imaginémonos que el PMIC va a estar conectado con, creo que eran, ¿cuáles eran? Creo que sí, estas dos bobinas de acá, creo que son estas dos de acá. Entonces el PMIC controla acá, switchea y cuando por acá hay un sector, imaginémonos que se llama GPU, cuando este señor de acá quiere más, entonces estas bobinitas son las encargadas de entregarle más porque este señor le está entregando más, ¿ok? Ahí, listo. Entonces el book, ¿verdad? Algo maravilloso que nos va a estar ayudando a regular una tensión, pero la corriente también va a ser controlada, ¿ok? Ahora bien, tenemos a un LDO. LDO es un regulador lineal, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso de lineal? A él le van a decir, bueno, mira papaito chulo, vos a nosotros te vamos a dar 3.8. Usted lo baja a 1.8, pero le vamos a dar 150 miliamperes y ya, usted no está inventando nada. Usted no está inventando que quiero más, que no. Usted va a trabajar con 150 miliamperes lineales. Entonces quiere decir que este hombre, si alguien le exige más, si hay un corto, ¿qué pasa? Se apaga, se bloquea la fuente. Si yo paso por acá, entonces ya vimos LDO, ya vimos book. Aquí está el PMIC. Aquí entró 3.8 voltios y por acá se derramó y aquí se llama ahora 3.3 voltios, ¿verdad? Reguló la tensión y le dijeron, bueno, usted funciona con 150 miliamperes, ¿ok? Y ya, deje de estar inventando, usted no le queremos dar nada, usted ya le vamos a dar una cuota y ya, sea feliz con eso. Si por acá en alguna ocasión hay un condensador que entra en corto y exige más de 150, me va a pagar mi fuente, por lo tanto mi fuente no va a prender porque aquí hay alguien que está exigiendo más en una línea que ya le dieron una cuota para trabajar. Ahora pasemos acá al esquemático. Ya vimos los LDO, ¿verdad? Miren, acá tenemos LDO, uno que se llama BARSOC, que es otro sector del CPU, PP FIXOC, 1.2 S de RAM, 1.8 S de RAM, PP CPU, PP GPU y ahí están los book, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta, la mayoría van para el CPU. Aquí dice book. Esto está en todos los esquemáticos, ¿no? En todos los modelos. Ahora bien, si yo me voy acá, aquí dice LDO y aquí dice LDO input, ¿ok? Entonces esto va así, o sea, en este cuadradito de acá son las entradas de los LDO y aquí son las salidas, ¿ok? Entonces eso quiere decir que aquí entró, aquí lo alimentó y aquí salió. Todas estas son book. Miremos una, por ejemplo, un ejemplo. Este LDO, vamos a agarrar uno fácil, NAND,
NAND, es el LDO5, ¿ok? El LDO5, miren, al LDO5 le dijeron, usted va a trabajar con 1000 miliamperes, o sea, con 1 ampere, ¿verdad? 1000 miliamperes, este va a trabajar con 50, usted va a trabajar con 150, usted con 50, ya le dan su cuota. Este trabaja con 1 ampere y ¿de cuánto es su voltaje? Acá está, 3 voltios y alimenta ¿a quién? A un circuito que se llama NAND, ¿ok? Entonces vamos a ver por acá. Esto entonces le dijeron, usted agarra los 3.8 que entraron acá, los regula a 3 voltios con 1 ampere y lo saca por acá. Ok, ahora si yo lo llevo a la placa, esto sería acá. Esta es la memoria NAND. Esta es la memoria NAND y aquí va a estar, por aquí, ahí está, 3B0 NAND. Entonces este señor de acá le está enviando un voltaje a este señor regulado, un NAND, ¿verdad? A la NAND, un LDO. Ahora si pasamos al microscopio, vamos a ver de que este señor manda un voltaje para acá, nada más, pero con la diferencia del book que a esto le dicen, bueno, usted va a trabajar con 3 voltios, pero 1 ampere, no me exija más. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, Buck es un regulador multifase que regula la tensión y aumenta la corriente según las exigencias de alguien aquí al que está alimentando. LDO es un regulador lineal, regula la tensión y le dicen, usted va a trabajar con 50 miliamperes y sea feliz y ya, usted no va a tener bobinas ahí que vaya a estar inventando. Entonces, eso es Buck y eso es LDO, así miren, a grandes rasgos, ¿ok? Estos nos van a estar sirviendo bastante cuando estemos empezando a diagnosticar, porque vamos a ver que este PMIC es muy importante, que todas sus salidas, que tanto sus bobinas que están acá en los Buck y que también los LDO estén bien, que no estén en fuga, que no existe una caída de tensión, que una bobina no esté mal soldada, porque me puede ocasionar que un teléfono se quede en apologo, que se quede en un consumo, una fuga, que la fuente, como ya vimos que los LDO le dieron 50 miliamperes a esta línea, 50 miliamperes, y resulta que aquí hay un circuito o un componente, un condensador, lo que sea, que está exigiendo un ejemplo 350 miliamperes. Entonces esta línea de acá está trabajando más. Va a llegar el momento en que el PMI va a decir, miren, arreglen su problema ustedes, yo me voy a ir a dormir, yo me apago y ustedes arreglen su problema. Lo mismo con los Buck, ¿ok? Entonces espero les haya podido explicar de manera fácil lo que es un Buck y lo que es un LDO. La diferencia de los dos es que uno puede ser multifase con su corriente, ¿verdad? Puede mandar esos picos cuando exista una exigencia de un sector del CPU o del circuito que esté alimentando, cuando este está cansado y le mandan más electrones, más corriente para que vuelva a funcionar, porque alguien está viendo ahí algún video de Edgarito y le está sacando el jugo al GPU. LDO no, LDO alimenta un montón de sectores y le dice, bueno, usted 50 miliamperes, esa es la diferencia, uno es lineal, otro es multifase. Todos los teléfonos funcionan exactamente igual, van a tener un manager que va a estar controlando todo y a través de estos Buck y de estos LDO nuestra corriente, nuestra energía va a ser más eficiente en nuestro aparato. Fin. Comenten aquí abajo qué les pareció, si entendieron, si todo quedó claro y espero, ahorita como les digo estamos empezando a meternos un poquito ya a los planos, poquito, pero esto más adelante van a ver ya cómo funciona, ya cómo empezamos a diagnosticar y todo eso. Ahorita para que ustedes tengan los conceptos y sepan qué son, qué hacen, por qué hay una bobina ahí, qué pasa si... todo eso, ¿verdad? Para que empecemos a entender muchas cosas. Entonces, señores,
Siempre digo lo mismo, pero para mí un placer siempre estarme conectando acá, siempre saludarlos, ver sus caras sonrientes, leer sus comentarios y sobre todo que entendamos y que estudiemos. Esto yo también todavía me confundo muchas veces, trato de traer toda esa teoría así grandota, así mucha teoría y tratarlo de explicar con peras y manzanas para que todos entendamos, porque en un momento yo también me confundo, en un momento yo tampoco entendía y hubiese querido contar con información sencilla que me explicara muchas cosas. Como les digo, esto es un curso básico y siempre me gusta recalcarlo porque no siempre existe aquella persona que es ingeniero de la NASA, pero esto es un curso básico. Estamos tratando de agarrar todo eso extenso y traerlo, reducirlo y agarrar la porción que nos va a servir para reparar. ¿Ok? Porque en este negocio estamos, ¿verdad? Entonces, señores, para mí un placer. Cuídense muchísimo. Coméntenme aquí abajo y nos vemos en un próximo video, ¿ok? Entonces, esta es mi playera del día de hoy. Ahorita no, joven, estoy soldando. Bye.